Amigos de la revista Peninsular, me da mucho gusto saludarlos como siempre, aquí ya de regreso para platicar sobre el tema de las generaciones. La ocasión anterior hablamos sobre las generaciones que están viviendo en este momento, en esta crisis estructural mexicana, pero hoy preparé un tema especial para poder platicar acerca de los ciclos históricos de todo lo que le ha tocado vivir a México. Y de entrada vamos a ver cómo fue el ciclo histórico que se vive en la crisis estructural que ocasiona que el imperio español se parta en muchos pedazos y uno de esos pedazos se llama México y de esa forma lográramos llegar a ser el país que somos hoy. Para entender un poco la teoría generacional, voy a explicar primero la historia es cíclica. No es tan recta como decían los romanos, no es tan trágica como decían los etruscos, pero sí es cíclica como decían los griegos. Y estos ciclos duran entre 80 y 120 años. ¿Qué delimita un movimiento cíclico? Bueno, la relación de los individuos con las instituciones. Van a haber tiempos en los que las personas van a ser muy institucionales, van a anteponer el bien común a su interés personal, y eso va a hacer que el péndulo de las instituciones sea eh, muy fuerte, muy tirado como que hacia el lado de la institución. Sin embargo, el péndulo, por la misma fuerza con la que sube, empieza su camino de regreso a la individualidad. ¿Y qué significa la individualidad? Significa que los ciudadanos anteponen su interés personal sobre el interés de la comunidad. ¿Eh? En un principio, un ciclo histórico se divide en 4 etapas. La primera es un surgimiento institucional, que es cuando es la primavera, es cuando nacen todas las instituciones nuevas, producto de una catástrofe que se vio anteriormente, y la gente empieza a vivir en comunidad, empieza a construir instituciones y hay una sensación de bienestar común. Después de un ciclo histórico dura, ya quedamos a 100 años en promedio, se divide en 4 etapas, cada etapa dura entre 17 y 30 años. La segunda etapa del ciclo histórico es el despertar individual. Es un punto en donde el péndulo llega al punto más extremo de institucionalidad y por lo tanto ya no puede avanzar más, así que tiene que empezar el regreso a la individualidad. En este despertar individual, los individuos reclaman una posición de frente a las instituciones. La gente empieza incluso a cuestionar, bueno, ¿qué voy a recibir yo a cambio de darme a la institución? Y ese es el nacimiento o el retorno del individualismo. La siguiente etapa es una decadencia social, en la cual hay un sentimiento muy positivo de lo individual, pero hay una mala perspectiva desde el punto de vista comunitario. En este momento, el individualismo ya va en aumento y las instituciones van en decadencia. Este choque del despertar individual, que es la tercera etapa, es el otoño, produce finalmente el invierno. Y el invierno es la crisis estructural, es donde el viejo orden que se funda a principios del ciclo histórico se derrumba por completo, hay grandes conflictos y cuando estos se resuelven ya podemos entrar a un nuevo ciclo histórico. Y lo que vamos a ver hoy es el ciclo histórico que nos llevó a vivir el periodo de tiempo que conocemos como la independencia de México. Para entender el ciclo histórico tenemos que irnos a cuando el ciclo histórico comenzó. Y este comienza en el año de 1657. En ese momento hay una generación
Bueno, perdón, empieza después. Este es el gran conflicto que produce el siguiente ciclo histórico. Aclaración. En 1657 y hasta 1718, el mundo se vio involucrado en una guerra global, enorme, en donde incluso los nativos de América del Norte tomaron partido por las potencias europeas y se pelearon entre ellos. Además de que esto impuso a todas las potencias del mundo una contra otra. La razón era muy sencilla. Muere el rey Carlos II de Habsburgo sin descendencia. Entonces los Borbones dicen, el trono de España ahora es mío. Y los Habsburgo dicen, no, el trono de España ahora es mío. Y los ingleses dicen, no, el trono de España no puede ser francés, porque entonces Francia se va a convertir en una superpotencia y a la que nadie va a poder detener. Y los mismos españoles dicen, no, aquí somos austriacos, tenemos que seguir con la casa de los Habsburgo, tenemos que seguir siendo leales a los halcones. Entonces, esto provoca una guerra tremenda, considerando que en ese momento, estamos hablando de la Francia de Luis XIV, del Rey Sol, Francia era el país más poderoso en ese momento. Eventualmente este conflicto es brutal, pero ganan los Borbones, hasta el día de hoy la monarquía española es de origen francés. Sin embargo, se delimitan muchos términos que limitan el poder de Francia sobre España para que España pueda volver a ser de cierta forma independiente y no borbónica, dependiente del trono de Francia. Y esto convierte a España en una potencia atlántica. ¿Por qué? Porque España, a partir de la guerra de secesión española, ya no tiene que voltear a ver Europa. Ya no tiene por qué hacerlo. Ahora tiene que voltear a ver hacia el tema de sus pertenencias en América. Está libre ya de la guerra de Flandes, está libre de las dos Sicilias, ya no tiene injerencia en Roma, ya no tiene injerencia en Venecia, todo eso se acabó. Ahora ellos son totalmente atlánticos. Y aquí, en este momento, es donde, bueno, en estos años nace una generación de niños que son se llama la generación ilustrada. Son estos niños que cuando crecen van a ser los déspotas ilustrados del siglo XVIII, que es una generación de muchísima influencia, sobre todo porque estos niños lo que pretendían eran administrar lo que heredaban como reyes, duques y príncipes, pero desde una perspectiva científica. Es como los actuales administradores de empresas, ¿no?, que se educan en las escuelas de negocios para administrar los negocios de la familia. Bueno, eso es el origen, eso es un déspota ilustrado. Tengo todo el poder para mandar como yo quiera, pero lo voy a hacer con una aproximación de lo que pragmática, de lo que mejor funcione para hacerlo. Esta generación, repito, nace entre 1697 y 1718. Una vez acabado el conflicto, entre 1719 y 1748, nace la generación de los alquimistas. Esta es la generación que que cuando crecen niegan el despotismo ilustrado. Lo tachan de demasiado científico, de demasiado inhumano. Y lo que los déspotas ilustrados veían como una organización comunitaria en la que las mejores decisiones moldeaban el futuro de las personas, los alquimistas decían, no, no es así. Y los alquimistas decían, tenemos que volver a poner al individuo en el centro de las decisiones, no a la comunidad. Ocurre un detalle muy interesante porque estos alquimistas después iban muchos de ellos iban a ser jesuitas, iban a protagonizar esta rebelión en contra del rey de España y como consecuencia los iban a expulsar a todos de todo lo que era el reino de España. Bueno, entre 1719 y 1748 entonces, esta generación son niños que ya nacen de entrada con España como una nueva potencia atlántica, ya no una potencia europea, crecen
en un periodo de mucha prosperidad, ya con la corona borbónica trabajando, pero hay un choque cultural que es difícil ver cuando es la independencia en 1810, sobre todo porque estamos hablando de 100 años antes. Esta generación empieza, junto con todas las personas que están vivas en ese momento, empiezan a vivir este centralismo cultural borbónico que es heredero de Luis XIV, en el cual el Estado soy yo, en el cual las decisiones se centralizan por completo. Y este centralismo contradice de una manera muy importante el federalismo al que la gente estaba acostumbrada viviendo bajo la corona de los Habsburgos. Entonces, el centralismo de los Borbones molesta culturalmente a la gente. Tal vez ahorita no de una manera muy importante, pero estamos transmitiendo desde Mérida y cualquier capital en el país, si nosotros buscamos cuál es el epicentro de todas las ciudades, vamos a encontrar una plaza grande, vamos a encontrar un palacio municipal, un palacio de gobierno, una catedral. Eso es austriaco, eso es Habsburgo. Ese es el poder de la municipalidad. Eso significa que la gente se reúne en la plaza para discutir sus ideas. Algo que hoy pasa en redes sociales, pero la red social en aquel entonces era la plaza. La gente se reunía a debatir acaloradamente sus ideas políticas, su perspectiva, lo que veían, se planteaban soluciones. Y muchas veces los municipios por eso podían llegar a autorregularse de cierta forma independiente, algo que con los Borbones iba a empezar a cambiar de una manera drástica por la forma de ver. No hay que olvidar que la historia de los juicios tiene dos grandes vertientes, la inglesa y la francesa. En la inglesa es el criterio del juez, en la francesa no. Simplemente se tiene que interpretar la ley de una manera muy oportuna, muy directa, y a partir de ahí sacamos el resultado y el veredicto del juicio, ¿no? Y eso, pues obviamente traía a México, que en ese entonces no era México, éramos la Nueva España, aclaración, nunca fuimos colonia. Eso, llamarle a esta etapa la etapa de la colonia es un error, porque éramos un virreinato y había una persona representando al rey en todo momento aquí. La colonia eran las 13 colonias, pero en realidad nunca fuimos una colonia, ¿sí? Éramos un virreinato. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, en estos años floreció el comercio. Algo muy importante de estos tiempos es que la empresa más rentable del mundo estaba en Acapulco, del mundo, y era la Nao de China. Fíjense cómo todo el comercio mexicano de estos tiempos eh, se juntaba en Acapulco, ahí estaban los barcos, se llenaban de productos en diciembre, enero, y en enero aprovechaban la corriente, salían hacia el norte y iban haciendo paradas. ¿Y con qué razón? Pues los marineros le tenían mucho miedo al escorbuto. Entonces, como la parada, era una parada muy principal, era lo que era las Californias. La industria vinícola y citrícola de California crece en estos tiempos y hasta el día de hoy. Por eso pensamos en Florida y pensamos en California y pensamos en uvas y en naranjas. La industria en California se desarrolla en los cítricos porque eso era lo que la NAO de China necesitaba para mantener sanos a sus marineros. Y hasta el día de hoy, por eso sigue, era la empresa más grande del mundo. Llegaban hasta las Filipinas, ¿eh? Descargaban sus productos, cargaban los nuevos y aprovechaban la corriente del Pacífico del Sur otra vez para regresar a Acapulco y venían llegando entre octubre y noviembre. O sea, todo el ciclo llevaba un año. Este era un negocio espectacular, era literalmente el comercio de México, de lo que iba a ser México, con el lejano oriente. Y era algo espectacular, algo que salía
muy bien, que después, durante la independencia, fue saboteado, fue destruido y ya nunca más se pudo volver a recuperar. Bueno, después viene, aquí viene una generación muy importante porque nace la generación insurgente y esta nace entre 1749 y 1775. Cuando nace esta generación de personajes, son niños que a los que les toca vivir la rebelión de los jesuitas. ¿Ah? ¿Qué hacían los jesuitas? Los jesuitas ponen otra vez al individuo en el centro de la ecuación, algo que a los reyes no les convino demasiado, porque los reyes querían que la gente pensara en comunidad y en corona, y los jesuitas estaban pensando en individualismo, en darle su lugar al individuo. Y este choque anuado a todo lo que estos niños, muchachos empiezan a ver en el mundo, los empieza a llenar de ideas novedosas. ¿Por qué? Porque mientras esta generación de niños está naciendo, entre 1749 y 1775, tenemos, por ejemplo, la enciclopedia, tenemos, tenemos este despertar que se da de una forma intelectual, pero que empieza a gestar una etapa de revoluciones a nivel global que nadie se esperaba. ¿Por qué? Porque cuando estos niños insurgentes, como muchachos, ven la Revolución Francesa, ven la independencia de Estados Unidos, ven reclaman culturalmente que el municipio recupere su capacidad para gobernarse. Todas estas ideas empiezan a provocar que en esta generación que se empiecen a mover, que empiecen a ver una perspectiva diferente a lo que venía siendo antes. Además de que algo en lo que el sistema fracasó brutalmente es que la expulsión de los jesuitas dejó al país o a la Nueva España, la dejó sin una buena infraestructura capaz de educar a los niños. Y la generación de los insurgentes tuvo la peor educación de todo este ciclo histórico. Al expulsar a los jesuitas se fueron los maestros, se fueron todos, y ahora ¿quién los educaba? Y algo muy típico de esta generación insurgente que nace en este despertar individual es que a falta lo que no tuvieron de educación, lo compensaron con carácter. Personas sumamente, con un carácter muy fuerte, un carácter que iba a desafiar por completo a las instituciones de España y que cuando éste empezó a tambalearse, estos muchachos con ese carácter iban a tomar la decisión, ya en la adultez, iban a iniciar las guerras de independencia. Y aquí hay un dato importante, porque la generación de los insurgentes, en realidad, muchas de las cosas que permiten que lleguen a lo que desean son la crisis que se vive en Europa a partir de la Revolución Francesa, de la subida de Napoleón Bonaparte, de la invasión de Napoleón Bonaparte a España y de quitar del trono a Fernando VII. Fernando VII generalmente está aceptado como un tirano, como un traidor y como un mentiroso. Y lo que hace Fernando VII, bueno, en las Cortes de Cádiz, bueno, las Cortes de Cádiz muchas veces fueron bien vistas porque devolvían mucha de esta municipalidad y mucha de estos temas de la libertad individual, algo que iba muy bien con el carácter y la forma de pensar de la generación de los insurgentes. Acuérdense que el carácter y el individualismo van de la mano. Entonces, esto finalmente propicia que cuando las cosas están listas para darse, el cura Hidalgo hace el llamado a la independencia y consecuentemente tenemos un conflicto que fue derrotado. No hay que olvidar que lo que arranca el cura Hidalgo queda completamente derrotado 2, 3 años después. La independencia como la conocemos hoy en realidad no fue gracias a ninguno de esos movimientos, sino fue gracias a la gestión
de otro muchacho, de otro señor, de otro personaje de la generación insurgente que es que es Agustín de Iturbide, que entre si entendía los tiempos o no se coronó emperador y consecuentemente vino su caída. Eh, eh, y con ello un desastre tremendo. Siempre he pensado que no era necesario fusilarlo, eso fue una acción apátrida y consecuentemente eso nos trajo como consecuencia que en el siguiente ciclo histórico perdiéramos más de la mitad del territorio en invasiones extranjeras. Una vez que entre 1776 a 1802 nace la generación abúlica. Este término yo lo acuñé estudiando a esta generación de 1776 a 1802. Es una generación, es la generación de jóvenes que, que lo más deseado, lo ideal para México, ya como nación independiente y con ellos estando en su adultez, lo ideal hubiera sido que hubieran formado nuevas instituciones. Lo ideal hubiera sido tratar de generar un México con orden, ¿ah? Y en esto se fracasó de una manera brutal, porque la generación abúlica, a partir de que no logra generar instituciones para gobernar el país, se pierde todo el siglo. Probablemente en la guerra de reforma se recuperen algunos temas legales. La llegada de Porfirio Díaz es un individuo, ¿okay? Y México no iba a haber una institución sólida hasta el año 1938. Aún faltaban muchísimos años para que México consiguiera la paz. Y una de las grandes pérdidas de estos movimientos fue precisamente el hecho de que no se crearon instituciones. La única institución que se creó en el siglo XIX, en esta etapa del siglo XIX, de principios a mediados, se llama López de Santana. ¿Okay? Y este Antonio López de Santana, entre cosas buenas y malas, lo llamaban de regreso, pierde una pierna, lo sacan, regresa, se va. Y eso era lo mejor que había. Incluso los conservadores lo llamaron para gobernar, con unas consecuencias pues nefastas. ¿Cuál fue el gran error de la generación abúlica? Su gran error fue no haberse puesto de acuerdo. Pusieron primero sus intereses personales y no pusieron los intereses del país. Y al no haber cuajado como país, al no haber solidificado la integración nacional, obviamente se fue Centroamérica y se fue Texas, se fue Nuevo México, se fue Arizona, se fue California y literalmente el país tuvo unas pérdidas tremendas. Curiosamente, alguien que se puso muy feliz porque México había perdido casi más de la mitad del territorio y lo aplaude grandemente es Carlos Marx, que dice qué bueno que México perdió todo ese territorio porque es un país muy mal gobernado y ahora Estados Unidos lo va a hacer mucho mejor. Así que si eres marxista, revisa esa línea para ver si te si te sigue convenciendo lo que dice Marx. Bueno, después de la generación abúlica viene la generación de la reforma. Ojo, los niños que nacen durante la independencia de México, durante la crisis estructural que es de 1803 a 1824, cuando crecen, cuando son adultos, son los protagonistas de la guerra de reforma. A ellos les toca nacer en un mundo caótico, pero ellos solo lo pueden observar. No agarran rifle, no pelean, simplemente les toca escapar con sus madres cuando hay peligro, refugiarse y vivir todo el tiempo en la zozobra tratando de sobrevivir para no ser víctimas de este conflicto armado. Por otro lado, cuando son jóvenes, son los niños, son los cadetes del colegio militar. Son los más jóvenes a los que les toca defender el país. Están chicos todavía, son jóvenes, pero ven cómo el país pasa de una violencia interna muy poderosa a una violencia externa causada por elementos de fuera. Esta generación lo que quiere cuando crece es
precisamente ponerle orden al país y estructurarlo. Hay una clase intelectual muy poderosa en esta generación de la Reforma que lo que trataba era de darle identidad a México. Lo que estos niños buscaban, ya fuera apoyando a Maximiliano o apoyando a Juárez, era que el país por fin entrara en la línea de la paz, del progreso y del desarrollo. Para bien o para mal, muchos de estos chamacos, cuando crecen, pues, pues lo sabemos perfectamente, las guerras cuestan mucho y este nuevo conflicto también siguió retrasando todavía más la estructuración de este país. Sin embargo, hay que poner algo que creo que vale la pena decir. Por lo menos, lo mejor de la reforma es que ya quedamos estructurados como una república. Entonces, a partir de ahí el trabajo va a ser empezar a darle forma a esa república. Por fin, la gente ya puede tener una estructura sobre la cual puede empezar a trabajar. Podemos decir que Juárez lo que hizo fue poner el primer ladrillo para la edificación de la república. Ahora a su sucesor en poder, a Porfirio Díaz, le va a tocar poner el primer ladrillo, pero del desarrollo económico. Juárez puso las leyes, Díaz puso la economía. Uno es un héroe y el otro es un tirano desterrado. Si algún día este país quiere progresar, yo creo que tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, dejar de vivir en un futuro iluso y entonces vamos a lograr que el pasado y el presente se reconcilien en un tiempo presente en el que se puede vivir el aquí y el ahora por el bien de todos los mexicanos. Entonces, con esto me despido. Espero que hayan disfrutado esta parte de la historia de México. Vamos a continuar, nos vemos en el próximo capítulo de esta saga, en el que vamos a platicar ahora de las generaciones a las que les toca vivir el siguiente ciclo histórico que nos va a llevar a lo que conocemos como la Revolución Mexicana. Como siempre, un agradecimiento muy grande a la revista Peninsular, a su director Rodrigo Menéndez y a todo el equipo de filmación por esta oportunidad de poder compartir contigo esta experiencia generacional. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.